Ok, ahora sí, entonces parece que ya está todo. Bien. Esta es la que les mandé, ¿no? La planeación que les mandé, que tienen ahí en Ubiqua. Por cierto, bueno, ahorita lo vemos en Ubiqua, pero ya tienen ahí todo el material, ¿no? Creo que ya estaban todos inscritos. Esta, pues como es optativa, todavía es a distancia. Entonces vamos a seguir utilizando los medios de comunicación de siempre, de Ubiqua, correo electrónico, si quieren me pueden escribir por el Messenger de Facebook. En martes y jueves, y tal vez los viernes o los lunes, pues voy a andar allá en la unidad, por si tienen algo que hacer por allá, pues también pueden ver ahí en mi cubículo, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a saltarnos esto. Ahí tienen los objetivos específicos y el contenido básicamente es estudiar lo básico de óptica, ¿no? Y en cuanto a sus bases en física, pues la óptica es un fenómeno en principio ondulatorio, pero vamos a ver que la luz se puede comportar como onda o como partícula, según le dé la gana. Entonces vamos a ver las dos descripciones de la luz, como onda y como partícula. Entonces tenemos que ver algo primero estudiar un poco de fenómenos ondulatorios, ver la ecuación de onda. Así en general, y luego ya nos metemos a la aplicación de las ondas, en específico para la luz. ¿Okay? O sea, la primera descripción la vamos a ver como la luz como una onda, que sería esta parte de acá. Y esto digamos que tiene que ver con la óptica geométrica, que es, lo podemos ver como óptica clásica. O sea, esto de óptica geométrica es el principio detrás del funcionamiento, por ejemplo, del microscopio, del telescopio, de las fibras ópticas, láseres. Bueno, los láseres ya tienen un poco de cuántica, pero en principio las aplicaciones de los láseres las podemos ver dentro de la óptica geométrica. ¿Okay? Entonces, eso es como que la primera parte de estudiar la luz de esta forma, como un fenómeno ondulatorio, ver toda esta parte de óptica geométrica, que son lentes, espejos y sus aplicaciones. Y luego pasamos a ver la luz como una partícula. Aquí vamos a meter un poquito de física cuántica, no mucho. Y pues también vamos a ver sus aplicaciones, ¿no? Acá tienen una propuesta de los temas que vamos a ver por semana. Más o menos así lo vamos a seguir, según como vayamos avanzando. Aquí nos podemos ir tranquilamente, o sea, no tenemos que preocuparnos por exámenes y demás, y fechas. La evaluación va a ser con puras tareas, que les voy a subir ahí en Ubiqua. Y pues más o menos va a ser una semanal, pero también depende cómo vayamos avanzando. Con puras tareas, el 80%, y la otra parte con unas prácticas. Bueno, aquí hice prácticas virtuales, pero la idea es que las podamos hacer ya presenciales, ¿ok? Trabajar con lentes sencillos, con láseres. Pueden ver, podríamos hacer incluso que intenten construir un microscopio, o sea, no tal cual, pero al menos el funcionamiento así esquemático. Y esto lo vamos a hacer allá en la unidad, ¿no? En principio. Sí, eso tiene que ser después de que veamos todo lo de óptica geométrica. Entonces, pues yo le calculo que por acá en la semana 9, la semana 8 o 9, por ahí así, ya les avisaré con tiempo. Vayan pensando si pueden ir a la unidad para al menos un día, tal vez 2, para hacer estas prácticas. ¿Ok? No necesitamos forzosamente del laboratorio, necesitamos que nos presten el equipo de óptica, pero lo podemos hacer en un salón, de hecho, ¿no? O sea, solo, lo único que necesitamos es que esté
lo suficientemente oscuro para que se vea, entonces cerrando las cortinas y demás, pues creo que se puede. Entonces, y no somos muchos, entonces por eso no habría problema. El único problema es que ustedes puedan asistir, ¿no? Si de plano no pueden, entonces pues tendrían que hacerlo virtual, ¿no? Estas prácticas con simuladores. También se puede hacer con unos simuladores de manera virtual, pues, obviamente es más interesante pues hacerlo así, real, ¿no? De forma presencial, pero bueno. Entonces ya sea que lo hagamos en la unidad o de manera virtual, pero entonces van a tener que hacer ahí un par de prácticas, aplicar esto lo que vemos acá de lentes delgadas básicamente, y vamos a trabajar con láseres de tipo de los apuntadores, ¿no? Tampoco necesitamos láseres muy poderosos. Si podemos conseguir unos, pues tal vez sea mejor, pero si no, vamos a trabajar con los láseres de apuntadores para hacer esta parte, ¿ok? Esto sería el otro 20% y las tareas según los temas como vayamos avanzando. Bueno, ahí tienen una bibliografía, pero de todas formas yo les voy a poner lo que vayamos necesitando, ¿ok? Bueno. Entonces, si no tienen duda de esto, vamos a pasar ya al tema de la primera semana. Entonces, ¿ok? Entonces déjenme cambiarles aquí. Y bueno, les voy a poner ¿qué quería hacer aquí? Así, bueno, veo aquí nada más el curso de Ubicua. Acá está, se supone que ya, lo voy a poner así como ustedes lo ven. Hay 14, entonces creo que ya están todos, ¿no? Entonces, si falta por ahí alguien, pues le avisan. Entonces acá les voy a poner, cada semana pues les voy a poner aquí lo que vamos a hacer durante la semana, en esto de las actividades de la semana. Ahí tienen la planeación, la información de las asesorías. Este es un capítulo del libro de John, creo que es, bueno, aquí voy a dejar abrirlo. Bueno, ahorita no lo pueden ver, pero sí, es un capítulo del libro de John que utilizamos también en física general, si se acuerdan. De la parte de ondas mecánicas, pueden estudiar lo que les pongo aquí. Y ya, ¿no? Bueno, y entonces aquí está la presentación que vamos a usar ahorita. Entonces déjenme ponérselos acá. Bueno, entonces acá cada semana pues nada más consulten aquí lo que vamos a hacer en la semana. Aquí les voy poniendo todo el material que vayamos utilizando y demás. ¿Okay? Necesito de movimiento ondulatorio. Entonces ya deben tener esta presentación. Ok. Bueno, entonces vamos a cambiar de vista nuevamente. Listo, entonces creo que la clase de hoy nos vaya mucho tiempo.
Pero un momento, déjenme abrir algo que tenía aquí que ya se cerró. Ok. Bueno, entonces vamos a ver lo básico del movimiento ondulatorio hoy. Es sencillo. Y después lo aplicamos a la luz, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver así como una onda mecánica. Para la descripción más sencilla de una onda mecánica, pues es simplemente una perturbación periódica, o sea que se repite cada cierto tiempo y que se propaga en un medio, ¿ok? Al menos para estas ondas mecánicas, cuando lleguemos a la luz, vamos a ver que en realidad la luz no necesita un medio para propagarse, se puede propagar también el vacío. Eso pasa nada más para la luz, ¿no? Para las ondas electromagnéticas, ¿no? Todas las demás ondas que conocemos, las que no son electromagnéticas, las llamamos mecánicas, entonces necesitan de un medio para propagarse, ¿ok? Y aquí está ejemplificado de manera muy sencilla, pues como una persona que tiene una cuerda tensada, o sea, de acá está fija la pared. Sí, Iván, dime. Un ejemplo de alguna onda mecánica podría ser, por así decirlo, el sonido. El sonido es una onda mecánica, exactamente. Ahorita vamos a Perfecto. ver de qué tipo de onda es, ¿sí? Así es. El sonido, por ejemplo, no se puede propagar en el vacío, ¿no? En el espacio, pues no se escucha nada. Como a veces salen en las películas, que cuando están las naves ahí disparándose unas a otras, no se escuchan los ruidos, ¿no? El sonido necesita de un medio para propagarse. Bueno, entonces aquí, pues esto es simplemente una perturbación creada aquí por la mano de la persona que tiene la cuerda estirada y la mueve así transversalmente, ¿no? Entonces, digamos que necesitamos de estas cosas para producir la onda, ¿no? Una fuente de la perturbación, en este caso es la persona que está haciendo este movimiento, un medio en el que se propaga, que en este caso es la cuerda, o sea, la onda se va a propagar sobre la cuerda, y algún mecanismo físico a través del cual los elementos del medio puedan influir unos sobre otros. Aquí simplemente, o sea, esto quiere decir que tiene que ver aquí con la elasticidad de la cuerda, ¿no? Pues esto lo podemos ver como que este pedacito de la cuerda ejerce fuerza sobre este de acá y este sobre este de acá y así, ¿no? Y la perturbación se va propagando. Bueno, realmente esta parte no importa mucho, sino nos vamos a fijar más bien en, y tampoco la fuente a final de cuentas, sino más bien ahorita lo que necesitamos es cómo describir la perturbación, que es a lo que vamos a llamar nuestra onda, ¿ok? También lo podemos ver como un pulso, ¿no? Que se va propagando aquí en el medio. Bueno, o sea, necesitamos una descripción matemática de esto para poderlo analizar y demás. Esa es la idea, ¿ok? Las podemos clasificar, las ondas, en dos grandes tipos. Unas son transversales, justo como este ejemplo de la cuerda, donde la propagación es, no, más bien no la propagación, sino eh, el medio, los elementos del medio se mueven de manera perpendicular a la dirección de la propagación. Se ve mejor así. ¿Okay? O sea, fíjense acá en la cuerda, el pulso este se va propagando hacia la derecha, ¿no? Y por cierto, esa nos vamos a fijar como si todas estas ondas, o al menos este tipo de onda, la podemos describir en una sola dimensión espacial, ¿no? O sea, si ponemos que acá sea nuestro eje X horizontal, entonces el pulso este se va desplazando hacia la dirección derecha del eje X. ¿Okay? Esa es la dirección de la propagación, la dirección de la onda. Los elementos de la cuerda se mueven hacia arriba, hacia abajo, transversales o perpendiculares a la dirección en la que se está moviendo el pulso. Por eso se llama, este tipo de onda es una onda transversal. ¿Okay? Esa es la idea. El otro tipo de onda
que no es transversal, este es longitudinal. Un ejemplo muy sencillo es como de estos resortes que se estiran. Entonces, por ejemplo, acá, acá tenemos un resorte. Los podemos comprimir, luego los soltamos, entonces se van a estar moviendo. Digamos que este lo comprimimos y luego lo soltamos. Entonces, esto que está aquí sería el pulso del ejemplo de la onda transversal, ¿no? O sea, se va moviendo a lo largo del resorte. Y entonces aquí el medio no sube ni baja, sino que se mueve en la misma dirección en la que se mueve el pulso, la onda misma, ¿ok? Por eso se llama longitudinal. El sonido, como acabas de decir, es justamente de este tipo, ¿no? Son ondas longitudinales que necesitan de un medio, por ejemplo, en el aire. Esto que estamos viendo aquí con el alambre es como si comprimimos y estiramos el aire. Al final de cuentas, así es como viaja el sonido, ¿no? Son compresiones y rarificaciones del aire, si es que el sonido está viajando en el aire, ¿no? O si está viajando en el agua, pues es el mismo principio, pero el sonido es una onda longitudinal, ¿ok? De hecho, bueno, para óptica, para la luz, nos van a interesar de este tipo las transversales, ¿no? Vamos a ver que las ondas electromagnéticas, y por luz le estoy llamando a todo el espectro electromagnético, como vamos a ver, ¿no? O sea, en realidad la parte visible, al menos al ojo del ser humano, es una parte muy pequeñita del espectro electromagnético, ¿no? Pero el espectro electromagnético es mucho más amplio, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y más para allá. Entonces vamos a ver, a todo eso le vamos a llamar luz a final de cuentas, ¿no? Y vamos a ver que las ondas electromagnéticas son de este tipo, ¿no? Las transversales. Bueno, ahorita nada más es para que conozcan estos dos tipos. El sonido es longitudinal, la luz va a ser una onda transversal, ¿no? Podemos tener combinaciones de ambas, por ejemplo, como en las olas en una playa, donde hay una parte que se mueve transversal, la ola está subiendo y bajando mientras se traslada, y otra parte que también se está moviendo de forma paralela como se desplaza la ola, ¿no? Una ola sería un ejemplo donde hay ondas de los dos tipos, longitudinales y transversales. Bueno, lo que necesitamos, como les decía, es la descripción matemática, y a eso le vamos a llamar la función de onda. Una función común y corriente, como las que estudiamos en cálculo. El punto es que necesitamos dos variables, ¿ok? Bueno, los que están de matemáticas, pues ya no tienen problemas con cálculo de varias variables. Los que son de biología molecular, pues no vemos mucho de cálculo de varias variables, pero no necesitamos tanto de eso, ¿no? El punto aquí es que, como les decía, vamos a pensar que nuestro pulso se está moviendo. Aquí estoy pensando en una onda transversal, justamente. Se está moviendo en la dirección de X, ¿no? Entonces necesitamos al menos esa coordenada, la coordenada X, pero pues también se está moviendo en el tiempo, ¿no? O sea, se está cambiando en el tiempo, está avanzando en el tiempo. Entonces, en realidad la función de onda va a depender tanto de la posición como del tiempo. Entonces, es una función de dos variables. Ahora, ¿se acuerdan en cálculo? Si pensamos en esto, supongan que esta es nuestra onda al tiempo cero, como si le tomáramos una foto. Tenemos aquí esta instantánea. Después de un tiempo posterior, después de un tiempo t posterior, pues este pulso ahora va a andar por acá, ¿no? Se mueve. Si esto tiene una rapidez v, la velocidad pues tiene rapidez v y está moviendo a la derecha en este caso. Después de un tiempo t, pues el pulso, la perturbación va a avanzar una distancia v por t. Entonces digamos que estaba aquí en la posición 0, al tiempo 0. Después de un tiempo t, esta parte, si nos fijamos aquí en que sería como el máximo del pulso, después de un tiempo t, pues va a estar acá, va a haber avanzado a esta posición, ¿no? V por t. ¿Ok?
Si se acuerdan de cálculo, cuando desplazábamos las gráficas, desplazar la gráfica a la derecha es la descripción para hacer eso, era restándole a la variable independiente, ¿no? Como aquí. Y para desplazarla a la izquierda se le sumaba, ¿no? Bueno, si no se acuerdan de eso, ahorita lo vemos así rápido. Si se acuerdan de eso, pues mejor, ¿ok? Entonces, en principio, nuestra función de onda tiene que tener esta descripción. O sea, tiene que ser una función que depende de x menos b por t, donde b es la rapidez con la que se está moviendo el pulso. ¿Ok? Y este menos es suponiendo que se está moviendo a la derecha, ¿no? Si esto se estuviera moviendo a la izquierda, entonces habría que cambiarla acá por un más. ¿Ok? Entonces, esto sería para una onda transversal que se está moviendo a la derecha y estamos en una sola dimensión. También podemos tener ondas, tanto transversales como longitudinales, en 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí ahorita con este ejemplo basta con una dimensión. Y entonces necesitamos que tenga esta forma funcional, porque esto es, con este menos restándole a la posición, es como describimos matemáticamente el trasladar la gráfica de esta función, ¿no? O sea, vamos a suponer que esta y, esta función, ahorita todavía no tenemos su expresión algebraica, describe a esta curva, ¿no? Al pulso. Es como si tuviéramos una gráfica común y corriente de cálculo, ¿no? Una dimensión. Entonces, si queremos que cumpla con esto, que después de un tiempo t, pues esta se movió para acá, esta distancia b por t, entonces nuestra función de onda tiene que tener esta descripción funcional. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería para cualquier tipo de pulso que se está moviendo a la derecha en una dimensión, va a tener esta dependencia o esta descripción como función, ¿no? Tiene que ser una función de x menos b por t. Y bueno, como les decía, si el pulso está viajando hacia la izquierda, entonces hay que cambiar el menos que tenemos aquí intermedio por un más. ¿Ok? Bueno, entonces... Ah, bueno, aquí Doc, está. Sí. a pesar de que se está desplazando hacia un lado, o sea, hacia la izquierda, se Uh-huh. utiliza el más porque la fuerza va hacia el sentido contrario. No necesariamente. O sea, aquí ya nos olvidamos de la fuerza que produjo la perturbación, sino esto es más bien, esto de cambiarle aquí el signo es por la descripción matemática de una función cuando la quieres desplazar para la izquierda o para la derecha. Okay. Si la quieres desplazar a la derecha, hay que restarle. Y si la quieres desplazar a la izquierda, hay que sumarle. Entonces aquí lo que le estamos restando es lo que se movió después de un tiempo t, ¿no? Esta velocidad, esta rapidez, suponemos que es constante, ¿no? Se está moviendo de manera constante y estamos suponiendo que la forma del pulso no cambia en el tiempo, sino entonces tendríamos que poner una función distinta para cada uno de estos pulsos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta f siempre va a tener la misma descripción algebraica porque esta perturbación no cambia en el tiempo. Esto es lo que se mueve, suponiendo que al tiempo cero estaba aquí. Y el menos es simplemente porque está moviendo a la derecha y es como lo hacemos en cálculo para desplazar la gráfica de una función a la derecha, ¿no? Y el más es para desplazarlo a la izquierda. Y bueno, a lo mejor con este dibujo de aquí les queda más claro eso. O tal vez no. Pero bueno, vamos a ver. O sea, piensen, supongan que al tiempo t igual a 0, aquí está nuestro pulso, ¿no? Y esta, pues es una gráfica, en principio la podemos describir como la gráfica de una función de una variable, ¿no? Pues es f de x. Esta perturbación. No sabemos cuál, ahorita lo tenemos en general así. Luego, vamos a suponer que
aquí es al tiempo t igual a 0 que estamos observando nuestra onda desde el laboratorio, por ejemplo. Piensen, por ejemplo, como si esto fuera un objeto que se mueve con respecto a ustedes que están parados en el piso, ¿no? Como si fuera un coche que se mueve y pasa frente a ustedes a velocidad constante, moviéndose en línea recta. Pero en vez de un coche, pues es este pulso, ¿no? O piensen que su coche está descrito por esta función. Si nos ponemos en el marco de referencia del pulso, entonces aquí en t igual a 0, digamos que coinciden los dos sistemas de referencia, ¿no? Nosotros lo seguimos observando desde el laboratorio, o sea, este marco YX no se mueve, el pulso sigue avanzando, lleva su propio sistema de referencia pegado a él, hasta vamos a distinguirlo con estas cantidades primas. ¿Ok? Entonces aquí está el origen del sistema del pulso, el O', que este se está moviendo junto con el pulso, ¿no? Entonces acá tenemos X' y Y'. En este sistema de referencia, el pulso está descrito por una función Y', ¿no? Que en principio no tiene por qué ser igual a esto, pero bueno. Entonces le ponemos prima y depende de la posición en su sistema de referencia, ¿ok? Entonces, como les decía, si pensamos que nosotros estamos aquí en el laboratorio, pasa la onda, en el tiempo t igual a 0 y x igual a 0, coinciden los sistemas de referencia, pero la onda sigue avanzando. Entonces, después de un tiempo t, para nosotros que estamos en el laboratorio, pues esto ya se movió, el origen del sistema de la onda, con respecto a nosotros, ya se movió esta distancia b por t, ¿no? Recuerden que esta b es constante. Entonces, avanzó esta distancia, ¿no? ¿Ok? Vamos a pensar en una posición cualquiera en la onda, por ejemplo aquí. Entonces, esta posición la podemos describir en el sistema de referencia de la onda y en el sistema de referencia del laboratorio, ¿no? ¿Okay? Para el sistema de referencia de la onda, esto sería una posición X', que sería aquí, ¿no? ¿Okay? De hecho, es esta la que está marcado aquí. Este punto, pues, es X' con respecto a este sistema O', ¿no? ¿Ok? Visto desde nosotros que estamos en el laboratorio, entonces es toda esta distancia, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos relacionar? Entonces aquí es X' desde el origen de su sistema a este punto, ¿no? Los dos orígenes de los dos sistemas están a una distancia b por t, ¿no? ¿Ok? Y este mismo punto medido desde nuestro sistema, pues es toda esta distancia x, sin la prima. ¿Ok? Y aquí es muy fácil ver cómo están relacionados, ¿no? Si a toda esta distancia x le quitamos esta parte de b por t, nos queda la distancia x' con respecto al sistema de la onda. O dicho de otra forma, lo podemos poner como x' igual a x menos b por t. Esto es simplemente una transformación de coordenadas entre estos dos sistemas, donde este se está moviendo con respecto a este, ¿no? Con velocidad constante hacia la derecha. Bueno. Entonces, con esto, esta es la posición en el sistema de la onda, que es igual a x menos b por t. Si esto lo sustituimos aquí, pues vamos a tener que esto es f de x menos b por t. Y por eso necesitamos esa relación funcional para describir este pulso desde el laboratorio, donde lo estamos viendo. ¿Ok? Bueno, espero que con eso les quede más claro. Y bueno, obviamente por aquí también se ve si nos movemos a la derecha. Entonces hay que cambiarle acá el signo a este. Y por eso es que ahí quedaría x más, digo, si nos vamos a la izquierda, hay que cambiar el signo a esta parte. Y por eso quedaría x más b por t. Si es que el pulso está moviendo al otro lado. ¿Ok? Bueno, esa es la idea. Ahora, ¿cuál es la forma específica? Pues puede ser muy complicado dependiendo de la forma que tenga el pulso.
Entonces, por ejemplo, aquí, este ejemplo que tenemos aquí, entonces para este pulso, se está moviendo, está avanzando con esta rapidez de 3 centímetros por segundo. Y resulta que para describir este pulso necesitamos esta función, que está pues, bastante, no demasiado complicada, pero está medio feita, ¿no? ¿Ok? Fíjense que aquí es donde aparece la forma funcional de x menos b por t. ¿Sí? O sea, esta es la rapidez. Entonces, para que sea una función de onda, necesitamos que aparezca esto. En este caso, esto se está desplazando a la derecha, entonces por eso acá está el menos. Necesitamos que tenga esta forma funcional de x menos b por t. Pero esto puede entrar de manera muy complicada dentro de la función. ¿Sí? Esa es la idea, entonces, ¿no? Ahora lo vamos a hacer de manera más fácil. Si nos pasamos por acá. Vamos a utilizar ondas sinusoidales, que son más bonitas y bien comportadas, ¿no? Y al final de cuentas son las que vamos a necesitar para describir la luz, ¿no? Entonces, en principio, la onda, la descripción matemática de la onda, pues puede ser muy complicada como esta, pero nos vamos a fijar en estas ondas de tipo seno o coseno, ¿no? No importa si es seno o coseno, pero en general les llamamos sinusoidal. Son de este tipo bonitas, como la gráfica de la función del seno del coseno. Y de una vez vamos a meter aquí esta terminología que necesitamos. Entonces, fíjense acá, bueno, este es el eje X, ¿no? Entonces, acá la distancia del eje X al punto más alto, donde esté el máximo, ya sea que sea acá o acá abajo, no importa, esto es la amplitud de la onda. Esto es lo que llamamos la amplitud. Aquí donde tendríamos el máximo, pues esto lo llamamos cresta, acá tendríamos un mínimo, esto lo llamamos un valle. Y una de las propiedades más importantes de las ondas que vamos a utilizar todo el curso es el concepto de longitud de onda. Le vamos a llamar lambda la longitud de onda, y es simplemente la distancia entre dos crestas o dos valles o cualesquiera dos puntos iguales en la onda, dos puntos consecutivos. O sea, supongamos que nos paramos aquí, o dicho de otra forma, supongamos que le tomamos una foto a nuestra onda. Esto pues se está moviendo en el tiempo, ¿no? Esto está viajando, pero supongamos que le tomamos una instantánea, y entonces nos fijamos entre la distancia entre dos crestas, como aquí. A esto le vamos a llamar una longitud de onda, y lo vamos a anotar con la letra griega lambda minúscula, ¿ok? Y esto es igual que si tomamos la distancia entre dos valles, o entre cualesquiera dos puntos, ¿no? Que sean consecutivos, por ejemplo, aquí este punto y este punto, ¿no? Esto es una longitud de onda también, ¿ok? Bueno, si dejamos correr nuestra onda, nos paramos, tal vez como si estuviéramos desde el laboratorio observando la onda que está pasando, y medimos el tiempo que tardan en pasar dos crestas o dos valles o cualesquiera dos puntos consecutivos en la onda. Estamos aquí, al tiempo t igual a 0 tenemos esta cresta, la onda se está moviendo, después de un cierto tiempo va a pasar una segunda cresta por la posición en la que estamos. Ese tiempo le vamos a llamar el periodo de la onda. ¿Okay? Entonces es el tiempo, y lo vamos a anotar con una T mayúscula, es el tiempo transcurrido entre la llegada de dos crestas, o cualquiera dos puntos, ¿no? Consecutivos igual. ¿Ok? Entonces tenemos estos primeros dos conceptos importantes, longitud de onda y el periodo. ¿Ok? Bueno.
Entonces vamos a tomar como base esta onda viajera sinusoidal para llegar a una expresión de la función de onda para este tipo de ondas, ¿no? Que es una onda transversal, al final de cuentas. O sea, esto es una onda transversal. Lo que estamos especificando es que nos vamos a fijar nada más en ondas transversales que son de este tipo, ¿no? Que se pueden describir mediante un seno o coseno. Bueno. ¿Cómo lo hacemos para eso? Fíjense, aquí, ¿quién sabe qué es esto? Ah, sí, bueno, acá tenemos la línea sólida, es la onda en el tiempo t igual a 0, ¿no? Y vamos a suponer que estamos acá en la posición x igual a 0. Y la línea punteada es, después de un cierto tiempo, pues, esta se sigue moviendo, ¿no? Entonces, nuevamente, la línea sólida es como si tomáramos una instantánea en el tiempo t igual a 0, tenemos acá nuestra onda, sigue corriendo, después de un cierto tiempo, pues va a estar acá en donde está esta línea punteada, ¿ok? Como son ondas sinusoidales, entonces vamos a necesitar un seno, un coseno para describirlas. ¿Cuál tomamos? Va a depender, por ejemplo, aquí de las condiciones iniciales o de las condiciones en x igual a 0 al tiempo t igual a 0. Acuérdense que el seno en 0 vale 0, ¿no? Empieza por aquí. Entonces, como en este caso, ¿no? Entonces, si nuestra onda en x igual a 0 y en t igual a 0 está aquí, nos conviene utilizar un seno, ¿no? Si lo recorriéramos como está aquí la línea punteada, aquí está para abajo, pero no importa. En x igual a 0 ya tendría aquí una cierta amplitud, ¿no? Entonces en este caso nos convendría tomar un coseno. Acuérdense que el coseno en 0 vale 1. Ya tiene acá este valor, ¿no? Entonces eso va a depender de nuestras condiciones iniciales y siempre, como vamos a ver ahorita, podemos desplazar nuestras ondas. Acuérdense que si movemos el seno, lo podemos convertir en un coseno, y igual si movemos el coseno, lo podemos convertir en un seno, ¿no? Bueno, entonces ahorita no importa mucho. En este ejemplo en particular, entonces acá nos conviene tomar un seno. Esta A es la amplitud, ¿no? El seno, acuérdense, siempre está entre -1 y 1, pero no necesariamente nuestra onda va a tener amplitud 1, ¿no? Entonces, está multiplicada acá por la amplitud. ¿Ok? Entonces, va a estar entre estos dos valores nuestra onda. Acuérdense que la amplitud es del eje X hasta el punto más alto, ¿no? O al más bajo. Y tenemos el seno, y acá le estoy multiplicando simplemente una constante que hay que determinar, A por X. ¿Okay? Bueno. O sea, esta es mi propuesta para la descripción matemática de esta onda sinusoidal. Y ahorita hay que ver entonces qué pasa con este valor de A. Ok. Entonces, esto es para el tiempo t igual a 0, ¿no? Tendría seno de A por X. Si además nos ponemos en el origen, en X igual a 0, pues aquí en X le ponemos 0 también. Y tendríamos pues, seno de 0, ¿no? Y seno de 0, pues es 0. Ya. Entonces, todo eso nos da 0. Ahora, fíjense aquí, en nuestra instantánea de esta de la línea sólida, el siguiente punto en el que la amplitud es 0, más bien el siguiente punto para el cual la onda vale 0, es aquí, ¿no? ¿Sí? Y si se fijan, eso corresponde justo a la mitad de una longitud de onda, ¿no? Este punto de aquí, el siguiente punto, el consecutivo de este sería este de acá, ¿no? Entonces, por lo que acabamos de ver, todo esto es una longitud de onda. Y aquí donde se hace 0 otra vez nuestra función, estamos a la mitad. Entonces, el siguiente valor para el cual nuestra función es 0 sería lambda sobre 2, a la mitad de una longitud de onda, ¿no? Entonces, si lo evaluamos aquí en x igual a lambda sobre 2, seguimos estando en el tiempo t igual a 0, ¿no? Es esta la instantánea que le tomamos en t igual a 0. Lo sustituimos acá.
aquí, y nos queda simplemente esto, ¿no? Sabemos que aquí entonces la función vale 0. Bueno. La amplitud no es 0, obviamente, la amplitud nunca es 0, entonces lo que tiene que ser 0 es el seno, y entonces podemos tomar el argumento del seno, que es a por lambda sobre 2, lo igualamos a pi, porque ya sabemos que seno de pi es 0. ¿Okay? Entonces, esto que está acá dentro del seno, el argumento del seno, lo igualamos a pi, y despejamos la a, la constante esta que tenemos, y nos queda simplemente el 2, pues pasa multiplicando al pi, dividimos entre lambda, nos queda 2pi entre lambda, ¿no? Entonces, con esto ya podemos escribir nuestra constante esta que teníamos aquí en términos de la longitud de onda, ¿no? Lo ponemos así. Tenemos que nuestra función es a seno de 2pi entre lambda por x. Y esto, pues, es al tiempo t. Después ya dejamos correr nuestra onda y ya sabemos que tiene que tener esta, por lo que acabamos de ver, tiene que tener esta relación de funcional de x menos b por t, estamos suponiendo que está desplazando a la derecha. Entonces, esto era el tiempo 0, después de un tiempo t, simplemente a la x le restamos esta cantidad de b por t, como quedamos, y tenemos esto, ¿no? Y entonces ya tenemos casi lista nuestra función de onda. Acá está otra vez. Luego, la velocidad, o la rapidez en este caso, es que la rapidez es la pura magnitud. Estamos en una dimensión, entonces esta es positiva porque va a la derecha. La tomamos como siempre, como en este caso es constante, entonces la rapidez instantánea coincide con la rapidez promedio. Lo tomamos como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo transcurrido, ¿no? ¿Okay? Al desplazamiento vamos a tomarlo como lambda. Podemos tomar el desplazamiento que nos convenga, ¿no? Entonces acuérdense que es simplemente la posición final menos la posición inicial. Si tomamos como referencia este punto, que es el que estamos tomando con este punto acá, como quedamos, eso es justo lambda, ¿no? Una longitud de onda. Y el tiempo que transcurrió es el periodo, ¿no? Como vimos en la definición de periodo, el tiempo que transcurre, si nos fijamos en 2 puntos consecutivos de la onda, es el periodo. Entonces podemos escribir la rapidez de esta forma, como longitud de onda entre el periodo. Muy sencillo. Esto lo sustituimos aquí y nos queda así, ¿no? Y ya casi está entonces nuestra descripción. Entonces lo tenemos así. Este 2pi entre lambda, pues, lo multiplicaba todo, ¿no? Desde acá. Aquí la b la escribí como lambda entre t. Y luego pues nada más multiplicamos todo. Pues acá nos queda 2pi entre lambda por x menos. Cuando multiplicamos este por este, cancelamos las lambdas, ¿no? Nos queda simplemente 2pi entre el periodo. Bueno. Y de aquí vamos a definir dos conceptos que también son muy útiles. Uno es lo que se conoce como el número de onda, que de hecho es el número angular de onda, pero casi siempre le vamos a decir más número de onda. Lo vamos a llamar K y lo definimos de esta forma, justo como esta cantidad de 2pi entre lambda. Sí, Julián, dime. Doc, yo no entendí por qué lambda sobre 2 es igual a 0. Lambda sobre... Ah, ok. Eso está acá. Aquí. O sea, esta es nuestra función, ¿no? Está descrita por un seno, que es lo que estamos tomando aquí. Nos fijamos en este punto. Aquí en el origen, pues es 0, ¿no? Porque pasa por aquí la función. El siguiente punto, luego va para acá. El siguiente punto donde se vuelve a hacer 0 es justo aquí. Y luego se vuelve a hacer 0 aquí, y luego se vuelve a hacer 0 aquí. O sea, hay varias posiciones a lo largo del eje X donde se hace 0, ¿no? Y acuérdate que todo esto es en un instante.
le estamos tomando una foto en el tiempo t igual a 0, ¿no? Entonces 0 aquí, es 0 aquí, es 0 aquí, es 0 aquí, donde cruza el eje X. Nos interesa nada más el siguiente punto para hacer el análisis. Entonces, en X igual a 0, pues es 0. El siguiente punto es este. ¿Qué valor de X le corresponde? Como este punto y este son consecutivos, digamos, o sea, si tú llegas a la onda pasar aquí, si la dejamos correr, pasa este punto y después de un cierto tiempo t va a pasar este. Esto es una longitud de onda, ¿no? Pues aquí a lo mejor no lo ves así bien porque están un poco desplazados, pero es la misma distancia que hay entre esta cresta y esta cresta, así como lo vimos antes. Claro. O entre este valle y este valle, ¿no? Ok. Este punto aquí es el mismo que este. Entonces todo esto es una longitud de onda. Ok, entonces Y cuando X es igual a lambda sobre 2, Y es igual a 0. que es igual a 0, que es este Ok, punto de aquí. ¿Sí? perfecto. Ya, gracias. Y como Y es igual a 0, entonces hacemos que el seno tiene que ser 0. Y para que el seno sea 0, el argumento tiene que ser igual a pi. Podemos tomar otros valores, ¿no? Por ejemplo, 2pi o 4pi o lo que sea, pero tomamos el más sencillo que es pi. Y ya, el primero, ¿no? Digamos. Y de ahí despejamos A. ¿Ok? Bueno. Entonces, estábamos acá, entonces esto que está multiplicando aquí a la X, que es 2pi entre lambda, le vamos a llamar el número angular de onda, y lo vamos a denotar por K. ¿Ok? Fíjense, lambda, que es longitud, es la longitud de onda, pues va a tener dimensiones de longitud, ¿no? O sea, esto está medido en centímetros, o en metros, o en nanómetros, o en lo que sea, ¿no? Pero tiene dimensiones de longitud. Está acá abajo, entonces esto tiene dimensiones de longitud inversa. Este 2pi lo podemos ver como si fueran radianes. Pues por eso se llama el número angular de onda, ¿no? Y como vamos a ver dentro de algunas semanas, los aparatos ópticos por lo general están calibrados o les dicen cuál es su eficiencia en términos de esta K. Es lo que reporta el fabricante por lo general, ¿no? El número de onda. Bueno, que está asociado con la longitud de onda, o sea, son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces esto le vamos a llamar K. Y le llamamos número y le apellidamos de onda, ¿ok? 2pi entre lambda. Esta parte de aquí que está multiplicando al tiempo, fíjense, está bajo el periodo, ¿no? O sea, esto tiene unidades de segundo a la -1, o cualquier otra unidad de tiempo a la -1. Entonces, esto tiene unidades de frecuencia. Pues que la frecuencia es segundo a la -1, ¿no? Multiplicada por 2pi, entonces esto lo podemos ver también como radianes entre segundo. Sería como una velocidad angular de algo que está dando vueltas. O más propiamente lo vamos a llamar una frecuencia angular, ¿no? Y esta parte de angular simplemente es porque aquí aparece el 2pi. ¿Ok? Si no tuviéramos el 2pi, entonces esto sería una frecuencia común y corriente, o una frecuencia lineal. Y de hecho, entonces, ¿qué es esta F que está aquí? La frecuencia lineal, la vamos a tomar simplemente como el inverso del periodo, ¿no? Y en las unidades del sistema internacional, pues tiene unidades de segundo a la -1, que es lo que conocemos como un hertz. ¿Sí? Bueno. Eso es la frecuencia lineal. Si la multiplicamos por 2pi, nuestra frecuencia lineal la multiplicamos por 2pi, a eso le llamamos la frecuencia angular, y esta le vamos a llamar omega. ¿Okay? Parece una W, pero es la letra griega omega minúscula. Y al final de cuentas es esto que tenemos aquí, entonces 2pi entre el periodo es la frecuencia angular, que también la podemos escribir como 2pi por la frecuencia lineal, ¿no? Porque 1 entre t es justo F, ¿no? La frecuencia. Bueno, entonces,
una vez que maquillamos de esta forma nuestra función de onda, nos queda así. Entonces, en vez de estar escribiendo todo esto, esto lo vamos a llamar K. En lugar de onda nos queda la amplitud por el seno de K por X menos omega T. Acuérdense que todo esto es omega. Y aquí simplemente le añadí un ángulo. En general, a esto lo vamos a llamar una fase. Medido en radianes, porque está dentro del seno. Es simplemente un ángulo, ¿no? Y eso lo metemos ahí en la descripción general de nuestra función de onda sinusoidal, para poderlo ajustar, para moverla según la descripción que queramos, ¿no? Si le sumamos aquí un ángulo, le restamos un ángulo, el seno lo podemos cambiar a coseno y demás, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces esta va a ser nuestra descripción para la función de onda sinusoidal que se está moviendo hacia la derecha, ¿no? ¿Ok? Pues aquí ya no lo puse, pero es onda viajera sinusoidal moviéndose a la derecha. Si se estuviera moviendo hacia la izquierda, lo único que hay que cambiar es el signo. Aquí le ponemos un más. Y eso es todo. ¿Okay? Pero es esta misma descripción. Bueno. ¿Qué otra cosa quería decirles de aquí? Bueno, otra relación útil que tenemos acá es, si tomamos esto de aquí, tenemos que ver, es longitud de onda entre el periodo, ¿no? Pero ya quedamos que 1 entre el periodo es lo que también es la frecuencia, al final de cuentas, ¿no? La frecuencia lineal. Entonces, esto también lo podemos poner como longitud de onda por la frecuencia para tener la rapidez con la que está viajando la onda, ¿no? Esta es una relación muy útil. También vamos a utilizar mucho. ¿Okay? Bueno, creo que así está lo más importante. Y entonces ya tenemos la descripción matemática de esta onda sinusoidal viajera. Es una onda transversal que está viajando hacia la derecha y está descrita por un seno coseno, entonces tiene esta forma. Y como les decía aquí, igual podemos cambiar el seno por coseno, ¿no? Sin problema. Nada más para completar esto, podemos derivar la función con respecto a x o con respecto a t. Acuérdense que es una función que depende de dos variables. Entonces habría que sacar las derivadas parciales. Y eso nos va a dar la primera derivada con respecto del tiempo. Nos va a dar la velocidad transversal. No es la velocidad con la que está viajando el pulso, sino, por ejemplo, la velocidad con la que se está moviendo un elemento del medio. Aquí. ¿Sí? El pulso viaja, pero por ejemplo, si nos fijamos aquí, este punto P, simplemente está subiendo y bajando, ¿no? Este punto no se mueve. O sea, el material de la cuerda no se mueve, lo que se mueve es la perturbación. ¿Sí? Pero este punto P no se mueve a la derecha o a la izquierda, nada se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tal vez también nos podría interesar saber con qué velocidad se está moviendo este punto hacia arriba y hacia abajo, y eso sería con estas derivadas. ¿Okay? La velocidad con la que viaja el pulso, esa es constante, es la que está metida acá en la frecuencia angular, ¿no? Esa es constante, entonces esa no cambia. Esta, la velocidad con la que se mueve un punto sobre la cuerda, sobre el material, pues esta sí va a cambiar, ¿no? Bueno, entonces, si derivan esto con respecto al tiempo, y acuérdense, para las derivadas parciales dejamos la otra variable constante, entonces suponemos que la x es constante y simplemente derivamos nuestra función con respecto del tiempo. La amplitud es una constante, la derivada del seno es el coseno, y acá adentro nada más aparece el tiempo aquí, ¿no?
Estoy aplicando la regla de la cadena. Entonces, la derivada de todo esto de adentro es simplemente menos omega, que es lo que estamos aplicando al tiempo, ¿no? Lo pongo ahí, ahí está. Esto nos daría la velocidad de este punto, ¿no? Acá transversal. Lo volvemos a derivar, que sería la segunda derivada. Lo volvemos a derivar con respecto al tiempo. Tendríamos la segunda derivada parcial con respecto al tiempo. Entonces, acuérdense que la primera derivada pues, nos da la velocidad, la segunda derivada nos da la aceleración. Entonces, ahora derivamos esto. La derivada del coseno es menos el seno por la derivada de lo de adentro, que es otra vez un menos omega. Entonces nos sigue quedando negativo. Multiplicamos acá otro omega y nos queda al cuadrado, ¿no? Esto nos daría la aceleración, ¿ok? Bueno, entonces esto es nada más para tenerlo ahí por si lo llegamos a necesitar. Realmente describir esto no va a ser útil para que lo vamos a necesitar, ¿no? Lo vamos a necesitar para la descripción de la luz. Entonces no va a importar acá. Sí, dime, Julio. Doc, el hecho de que la X permanezca constante en la gráfica significa, o bueno, tendría que ver también con que lambda permanezca en un mismo tamaño, o sea, que la longitud de la onda no se modifique, o es que no puedo imaginar gráficamente en esta onda cómo es que la X podría permanecer constante y no modificarse los otros valores. Sí, bueno, o sea, la X, pues, conforme va avanzando el pulso, por ejemplo, si te fijas en este pulso, va a tener distintas posiciones a lo largo del eje X, ¿no? Aquí, como siempre, esta es una instantánea, el tiempo t igual a 0, digamos. Este elemento de la cuerda, pues, tiene esta posición, este elemento tiene esta posición, ¿ok? Sí, pero el hecho de que lambda sea constante tiene que ver con que no cambia la forma de esta, ¿no? Si no, lambda podría ser una función que depende del tiempo también. Y entonces estaría cambiando esto, ¿no? Porque entonces ya no nos serviría esta función de onda. Aquí, ¿qué me habías preguntado? Gráfico. Sí, gráficamente, lo que no cambia, lo que no se mueve es este punto, digamos. O sea, si tú te fijas en este pedazo de la cuerda, Sí, este pedazo de la cuerda no está avanzando. ok. Ujú. Lo que avanza es la perturbación. Piénsalo de esta forma, como si estuvieras en el mar, llega la ola y te sube, pero tú no te mueves. Piensa en un corcho o en una boya que esté ahí flotando. Ya. Si nada más fuera movimiento transversal, ¿no? En el mar, como las olas son longitudinales, a final de cuentas también te desplazan, ¿no? Pero piénsalo así, en una boya que está flotando, llega la ola y pasa la perturbación y la boya se mueve para arriba o para abajo, pero no se mueve para atrás ni para adelante, ¿no? Claro, ya. Eso es lo que estoy diciendo aquí entonces. Entonces, este punto en la cuerda no se está moviendo para adelante ni para atrás, sino para arriba y para abajo, ¿no? Y para describir el movimiento de este punto, pues hay que hacerlo con estas derivadas que nos dan su velocidad y su aceleración. ¿Ok? Perfecto. Ok. Y ya, ¿no? Bueno, entonces, lo que es más útil son estas relaciones que tenemos para la velocidad del pulso, que es así, es constante, con la que se propaga el pulso, con la que se propaga la onda. Ya quedamos que lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Como lambda entre el periodo, o como lambda por la frecuencia, longitud de onda por la frecuencia, y sustituyendo, por ejemplo, la frecuencia en términos de la frecuencia angular, nos queda esta relación, y luego aquí podemos usar que K es 2pi entre lambda, y lo podemos escribir de esta forma. Entonces, son relaciones que son muy útiles, que nos van a servir, por ejemplo, para encontrar una cantidad, dependiendo de lo que conozcamos. Por ejemplo, si tenemos la frecuencia angular, la velocidad, podemos encontrar el número de onda utilizando esta, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, podemos utilizar alguna de estas relaciones, ¿ok? Bueno. Y, ok. Las ondas, pues, pueden rebotar y reflejarse o transmitirse de un medio a otro, que eso lo vamos a ver también con la luz. Cuando la luz pasa de un medio a otro, pues tenemos ahí la refracción, ¿no? Que vamos a ver también dentro de unas semanas.
Para estas ondas mecánicas, pues es muy sencillo. Por ejemplo, aquí, este sería un ejemplo de un pulso que llega aquí a una pared y rebota, ¿no? Aquí estamos suponiendo que la colisión acá es completamente elástica, o sea que la onda no pierde energía al chocar, ¿no? En la realidad aquí va a perder energía al choque y el pulso pues no va a tener la misma forma de regreso que tenía al incidir, ¿no? Pero si suponemos en condiciones ideales que no pierde energía y no hay fricción con el aire y acá con la pared ni nada, entonces llega la onda, rebota y se regresa por donde vino, ¿no? ¿Sí? Eso sería un ejemplo de reflexión. Y también se puede transmitir. Bueno, aquí no está, esta también sería como una reflexión. Pero también la podemos transmitir de un medio a otro, ¿no? Creo que eso no los puse aquí, pero piénsenlo como si estuvieran dos cuerdas amarradas, por ejemplo, de distintos materiales y llega el pulso de una cuerda y se transmite a la otra, ¿no? Eso sería un ejemplo de transmisión. Bueno. Y pueden interferir también, o sea, podemos sumar las ondas, pueden chocar las ondas, y a eso le llamamos la interferencia de ondas, ¿no? Un choque de ondas. Y esto lo podemos poner, lo podemos describir con este principio de superposición. Si tenemos dos o más ondas que se mueven en un medio, la función de onda resultante de la interacción de esas ondas es simplemente la suma algebraica de las funciones que describan a cada onda. ¿Okay? Si sabemos cuál es la función que describe a cada onda, simplemente la sumamos algebraicamente y eso nos va a dar la onda superpuesta, por eso lo llamamos principio de superposición, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos, desde aquí es como si tuviéramos este pulso viajando a la derecha y este viajando a la izquierda. Chocan en condiciones ideales, aquí interactúan y luego cada uno sigue su camino, ¿no? La onda Y2 pues sigue viajando hacia la izquierda y la Y1 sigue viajando a la derecha, ¿no? Aquí en el punto donde chocan es donde se superponen, ¿no? En este caso, la suma algebraica de la descripción de estas dos ondas simplemente se suma, o sea, aquí nos daría un pulso más grande en este instante, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, si tuviéramos ondas de este tipo, Y1 viaja a la izquierda, luego va por acá arriba y Y2 viaja al revés. Y1 viaja a la derecha y va por acá arriba, Y2 viaja a la izquierda y va por acá abajo. En el momento que interactúan, entonces, la amplitud de la onda resultante va a ser menor, ¿no? Porque esta va por acá abajo, esta va por acá arriba, entonces como si le restáramos a la primera, a final de cuentas, es la suma algebraica. Pues aquí nos daría una amplitud más pequeña que, por ejemplo, acá, donde las dos eran positivas, entonces se suman, nos da una más grande, y luego pues cada una sigue su camino, ¿no? Igual que antes. ¿Ok? Para el caso de las ondas sinusoidales lo podemos hacer la suma explícitamente, aunque tampoco lo vamos a necesitar hacer demasiado. Lo que sí necesitamos es ver, por ejemplo, qué pasa cuando interfieren las ondas con distinta fase. Entonces, ¿se acuerdan? Esto que le metimos aquí a nuestra función de onda es lo que les decía el ángulo para ajustarla, que le llamamos la fase. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo con dos ondas que son exactamente la misma. Viajan en la misma dirección, tienen la misma amplitud. Entonces, en realidad, es esta misma gráfica, aunque aquí en realidad son dos, ¿no? O sea, Y1 y Y2 son idénticas. No, perdón, es esta azul. Y1 es esta azul y Y2 tiene exactamente la misma forma, son esta azul. Ok, ambas están viajando hacia la izquierda, hacia la derecha, pero no sé por qué estoy necio de decir la izquierda, hacia la derecha y tienen exactamente la misma amplitud. Entonces, estas también pueden interferir, ¿no?
Acá tenía, para ejemplificarlo, pues ondas viajando en direcciones opuestas, pero pueden viajar en la misma dirección. Interfieren. Por cierto, esto de acá que les decía, si las amplitudes contribuyen, entonces esto le llamamos una interferencia constructiva. Si se restan, como acá, esto es una interferencia destructiva, ¿no? Eso es nada más terminología. Entonces aquí suponemos que tenemos exactamente la misma onda, esta en azul, repetida 2 veces, la sumamos, entonces interfieren, y nos va a quedar entonces esta onda con una amplitud del doble de la que teníamos, simplemente porque esta Y1 y Y2 son idénticas, ¿no? Tienen exactamente la misma forma, entonces van a tener la misma descripción matemática, y nada más lo que sucede es que la amplitud la cambiamos al doble. ¿Ok? Bueno, en términos de las fases decimos que estas dos ondas están en fase, pues es justo la misma, ¿no? Entonces, el ángulo que le ponemos aquí, o sea, podemos suponer que la primera está descrita de esta forma, y a la segunda le añadimos esta fase, ¿no? Para diferenciarla de la primera. Si son exactamente la misma, entonces esta fase es 0. Este ángulo es 0. Y decimos que están en fase. Es otra forma de llamarla esto, ¿no? ¿Okay? Esto sería un ejemplo de interferencia constructiva. Ahora supongamos que tenemos a dos ondas igual viajando a la derecha, pero ahora están desplazadas una con respecto a la otra, de forma que la cresta de una coincide exactamente con el valle de la otra a un tiempo dado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos la onda Y1, es esta en azul, la onda Y2 es esta en verde. Si pasa esto, la sumamos, en el ejemplo que acabamos de ver antes, así pictórico. Si exactamente la cresta de esta Y1 coincide con el valle de Y2, al sumarlas las amplitudes se cancelan y nos quedamos sin onda. O sea, aquí la resultante es esta línea recta, ¿no? ¿Sí? Este sería un ejemplo de interferencia destructiva. Y acá en términos de la fase, podemos decir que una está desplazada con respecto a la otra por 180 grados, o por pi, a final de cuentas, ¿no? En términos de radianes, 180 es pi. Y decimos que entonces están completamente fuera de fase, ¿no? Entonces, si la fase entre las dos ondas es 0, pues la sumamos y la amplitud resultante es el doble, ¿no? Si la fase entre estas dos ondas, que ambas viajan hacia la derecha, y estamos suponiendo que tienen la misma amplitud también, o sea, aquí es otra vez tienen la misma amplitud y la misma velocidad, pero ahora desplazamos una con respecto a la otra por una fase de pi, o de 180 grados, entonces la eliminamos. Las eliminamos, ¿no? Decimos que las ondas están completamente fuera de fase y tenemos una interferencia destructiva que, pues, nos hace nuestra onda resultante 0, ¿no? Completamente, ¿ok? Y pues podemos tener valores intermedios entre una y otra, ¿no? O sea, igual tomamos nuestras mismas funciones, nuestras mismas ondas igualita en todo, y a una de ellas simplemente la desplazamos con respecto a la otra, tomando aquí un ángulo distinto de 0 para la fase. Entonces aquí hay un ejemplo donde están desfasadas 60 grados. La onda Y1 es esta en azul y la Y2 es en verde. Entonces, como un caso intermedio de esto, ¿no? O sea, estos son como los casos límites. Cuando están completamente en fase, se suman y la amplitud es el doble. Cuando están fuera de fase, es como si se restaran y se cancelan la una a la otra. Y si estamos en una fase intermedia, entonces aquí la resultante pues, sería esta roja, ¿no? ¿Sí? Aquí está el ejemplo para 60 grados. Y se puede hacer la suma de las dos, ¿no? Entonces, simplemente sumamos estos dos utilizando esta identidad trigonométrica. Podemos hacer la suma de los dos senos. La amplitud es la misma, entonces la factorizamos. Omega es la misma para ambas. Utilizamos esta identidad trigonométrica y nos queda de esta forma, ¿no? ¿Okay? Esto no va a ser tan importante.
la forma de la función de onda de la onda resultante, sino más bien el concepto acá de cuando están en fase y fuera de fase, ¿no? Pero bueno, se puede hacer la suma directa de esta forma sin mucho problema. Ok. Bueno, esto es lo que les decía. Entonces, por ejemplo, si tenemos la descripción de dos ondas que tienen la misma amplitud, frecuencia, longitud de onda, pero aquí están viajando en direcciones opuestas. O sea, esta va a la derecha, tenemos acá al menos, esta va a la izquierda, tenemos aquí el más. Si la sumamos, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí no se cancelan, tienen exactamente la misma amplitud, lo que pasa es que están viajando en sentido opuesto, ¿no? Sería como un caso de acá. Sería algo parecido a este caso, solo que con la misma amplitud, ¿no? Exactamente Y1 va a tener la misma amplitud que Y2. Entonces nos va a quedar algo así. Y cuando pasa eso, decimos que tenemos una onda estacionaria, ¿ok? Que ya no depende del tiempo, como la forma como se mueve el pulso, ¿no? Y podemos hacer esta suma, utilizando otra vez, ahora la suma del seno de dos ángulos. O sea, esta también es una identidad trigonométrica. Podemos hacer esta suma. Y le llamamos una onda estacionaria porque el resultado de hacer esta suma utilizando esto, la función de onda resultante ya no contiene este término de K por X menos omega T, ¿no? Nos queda simplemente algo así. ¿Okay? O sea, ya no tiene esta forma funcional de la onda viajera. ¿Okay? Bueno, este tampoco va a ser muy importante porque para la luz no vamos a necesitar ondas estacionarias, ¿no? Nada más para completar aquí la descripción esta. Y pues creo que ya. Esto ahorita no lo necesitamos. Ni esto tampoco. Esto de los armónicos lo vemos después. Bueno. Entonces creo que esto es todo lo que necesitamos saber para las ondas viajeras sinusoidales. ¿Ok? Y por cierto, esto que les puse acá, las relaciones para la longitud de onda, número de onda y demás, esas se cumplen para todo tipo de onda, aunque no sean sinusoidales, o sea, incluso aunque sean longitudinales. Estas cosas, esto de aquí, ¿no? Esto es válido para cualquier tipo de onda. Para las ondas sinusoidales, pues sí nos tenemos que quedar con esta descripción. Esto es válido nada más para las ondas sinusoidales, ¿no? Pero las demás relaciones, estas, son válidas para cualquier tipo de onda, ¿no? Ok. Entonces, con esto terminamos esta descripción. Voy a detener esto. Quería hacer estos problemitas que tenemos aquí. No sé para qué lo quitaba. Acá. Les voy a decir nada más rápido. Tengo que meterme en una junta ahorita, entonces no creo que ya no nos da tiempo de resolver pero
Estos ejercicios de aquí, traten de hacerlos. El primero es muy fácil, aunque este está para el sonido. Como les digo, pueden utilizar esas mismas relaciones de la velocidad, frecuencia, número de onda, ¿ok? Traten de irlos haciendo y los checamos la siguiente clase, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la función de onda, ¿no? Que describe a una onda viajera en una cuerda. Y a partir de estos datos hay que encontrar las propiedades de la onda, longitud de onda, frecuencia y demás. Entonces lo que tienen que hacer es comparar esto con la función de onda que tenemos y leer directamente cuánto vale la K, cuánto vale la frecuencia y demás, ¿sí? Aquí van a necesitar, yo creo, para poder resolver el hecho de que el seno es una función impar. Entonces, el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. Y que a esto le pueden sumar también seno de teta menos pi o pi menos teta, creo que al revés. Creo que era así. A ver, voy a hacerlo rápido aquí. El seno de pi menos teta, si utilizamos la suma del seno de dos ángulos, en este caso la resto, sería seno de pi coseno de teta menos seno de teta coseno de pi, ¿no? Esto es 0. El seno de pi es 0. El coseno de pi es menos 1. Entonces esto queda seno de teta. Ok. Entonces aquí esta no es igualdad. Esta es... Más bien tenemos que utilizar esta. Sí. Utilicen esta. Y con eso debería de salirles. Es una identidad trigonométrica, a final de cuentas. Seno de teta lo podemos escribir como seno de pi menos teta. Y eso es simplemente para que lo cambien aquí, porque fíjense, acuérdense que el argumento de nuestra función de onda es es la amplitud seno de k por x menos omega t más la fase, ¿no? Entonces, si lo comparan con esto que tienen aquí, pues aquí tienen directamente la amplitud, ¿no? Tenemos el seno, pero esto de acá adentro está medio raro, porque la x se está multiplicando a este, que tiene un signo menos, ¿ok? O sea, el argumento debería de ser k por x menos omega t más la fase. La k, el número de onda, es un número positivo, ¿no? Entonces aquí como que tienen al revés los signos, ¿no? El menos va con la x y acá la t está positivo. Entonces aquí directamente, si estos tuvieran los signos opuestos, lo comparan directamente con lo que multiplica la x, pues es el número de onda, la k. Lo que multiplica la t es la frecuencia angular, ¿no? Pero no coincide porque los signos están al revés. Utilicen esto y con eso ya les debe de quedar, ¿no? Y ya pueden leer directamente de aquí cuáles son las propiedades, la longitud de onda, la frecuencia, simplemente regresense a la definición de números de onda y de frecuencia. ¿Ok? Bueno, y al 3 tal vez le tengan que pensar un poco más, pero traten de hacerlo. Y de todas formas, la siguiente clase los hacemos, ¿no? Y lo checamos. ¿Sí? Bueno, ahorita me tengo que ir. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y pues ya me tienen alguna duda.
No, Doc, solamente la próxima semana, como cuando estará en la unidad. En martes y jueves voy a estar ahí. En martes y Ok. jueves es seguro. Como desde las 10 hasta como las 5 más o menos. Porque Perfecto. martes y jueves estoy dando clase presencial. Entonces eso seguro. Y puede ser que vaya otros días, dependiendo de mis estudiantes de proyecto terminal y de cómo anden las cosas, pero martes y jueves seguro. ¿Sí? Ok, sí, Doc. Bueno, ok. Pues entonces Gracias, doctor. nos vemos el siguiente miércoles, ¿no?